Estamos con Juan Luis Izaza, él es el vicepresidente de Planeación Estratégica de DDB y el creador del laboratorio Lab también en DDB. Juan Luis, mil gracias por estar con nosotros, por sacarnos este tiempo y contarle a la industria muchas cosas que quiere saber del mundo del planner. No, muchas gracias a ti por invitarme. Qué rico estar aquí. Juan Luis, vas a estar por estos días en Bogotá, ¿no? Sí, estoy aquí. Tú vienes de México. Sí, trabajo en México, trabajo en la oficina de DDB en México y como dijiste, tengo a mi cargo ahora un proyecto que se llama el Social Media Lab, que funciona para DDB Latina, para toda la región de DDB Latina. Pues mira, yo soy comunicador, empecé en el área de medios, fue mi primer trabajo justamente en DDB. De ahí me fui a OMD, o pasé a OMD con la transición que hicieron las agencias a las centrales de medios. Estuve en OMD en Bogotá, estuve en OMD en Australia, ahí estudié y trabajé. Y luego volví a Colombia con la idea de volver a una agencia creativa y volví a DDB. Estuve en DDB Bogotá por 5 años, desde el inicio del departamento de planning, desde que era yo el único planner de la agencia hasta que ya fue un grupo de 7 personas, ya era un departamento pues súper consolidado, además con unos talentos increíbles ahí. Y de ahí me fui a México porque ya quería como explorar otro mercado, otros horizontes, otras opciones, y ahí he estado desde hace 3 años y medio. Juan Luis, porque es uno de los creadores del planner en Colombia. Tú me corriges si me equivoco y creo que lo he dicho ya varias veces. El planner arranca en Londres hace unos 40 años, Sí. Arranca en Inglaterra, perdón, y a Colombia llega a institucionalizarse hace como unos 10 años, más o menos. Sí, igual hay en la historia, digamos, diferentes planners que fueron importantes en diferentes agencias, pero sí, surge a finales de los 60 en Inglaterra. Ahí sigue siendo como la gran meca de la planeación estratégica. Pero en las agencias colombianas, digamos que creo que se ha popularizado, se ha vuelto como realmente un departamento importante, como de la estatura del departamento creativo, de la estatura del departamento de cuentas. Te diría que hace unos, sí, no sé, 7 años para acá. Juan Luis arranca el departamento de planner en DDB Bogotá. Sí. Cuéntame cómo fue esa experiencia, cómo hacerle entender a un cliente que se necesita en la publicidad, en las comunicaciones, a un señor que maneje la estrategia. ¿Cómo arranca ese proyecto tan, en su momento, complejo? Mira, la realidad es que con el cliente es bastante fácil porque el planner lo que encuentra, lo primero que encuentra en el cliente, pues obviamente es una receptividad en el sentido de que hay alguien con quien puede hablar de estrategia y que entiende a veces muchas más cosas sobre su negocio, sobre su consumidor, que le trae información interesante. Entonces creo que con los clientes es bastante fácil. Dentro de la agencia obviamente es más complejo porque se vive toda esta experiencia de entonces ahora qué va a hacer la persona de cuentas, entonces esta dinámica con el creativo, tú eres realmente un partner del creativo, tienes que aprender a trabajar en equipo con el creativo, de lo contrario no te funciona. Entonces es más como el trabajo adentro que tienes que hacer. Tú tocas un tema bien importante y es el de pisarse las mangueras. ¿Cómo se maneja eso o si ya evolucionó de que el planner no se meta a hacer el trabajo del ejecutivo, viceversa, pero tampoco se meta tanto en el área creativa? ¿Cómo se reparten esos roles para que cada uno tenga asignadas cosas puntuales y se pueda desarrollar una estrategia? Explícame cómo funciona eso. Mira, yo creo que son 2 cosas, son para mí 2 palabras, respeto y liderazgo. Con el área de cuentas, con el área creativa, hay que tener un respeto absoluto por su trabajo. A mí me parece que el tema de la discusión de que el planner reemplaza al director de cuentas, eso ya está superado. Para mí el director de cuentas es un especialista en el negocio, en administrar la relación con el cliente y tiene que entender perfectamente cómo es esa relación, cómo es ese equipo, cómo es esa estructura que está atendiendo al cliente y tiene que diseñarla desde un punto de vista gerencial. Con el creativo, uno tiene que entender que el creativo es el creador del producto creativo, realmente el producto de la agencia. Por eso a mí me preocupa mucho cuando dicen esa agencia es muy buena en planning pero muy mala en creatividad. Eso quiere decir que es una pésima agencia, porque una agencia no puede ser buena en planning y mala en creatividad, porque el producto de la agencia es la creatividad. Entonces el planner tiene que entender que su trabajo
consiste en inspirar al creativo, pero que el trabajo termina ahí, en la inspiración del creativo. El planner llega hasta un punto en el cual hay un hallazgo en comunicación, hay un descubrimiento y se lo dice al creativo para que éste haga su anuncio o lo que tenga que hacer creativamente, ¿verdad? ¿El planner tiene derecho a meterse en los textos, a quitar, a poner, Yo creo que no, en mi opinión no. Yo creo que tiene la función fundamental es que pueda hacer lo que yo siempre digo, que para mí el planner es como un curador. Entonces muchas veces las ideas creativas, lo que tiene que hacer el planner es decir, mira, por aquí más, por aquí menos, no es por aquí, este no es el tono con el que habla la marca, esto para el consumidor no es tan relevante. O sea, tú tienes ese conocimiento para poder hacerlo. Pero en mi opinión, me parece que el trabajo del creativo merece mucho respeto y nunca me gustaría tratar de cambiar un texto o intervenirlo. Muchas veces digo, me parece que está escrito en el lenguaje que no es, me parece que así no se debería hablar, me parece que esta marca no debe hablar de esa manera, pero creo que hay que mantener siempre un respeto por el trabajo del creativo. si se hace la campaña y la campaña no respira ese hallazgo que tú encontraste, que responde a una estrategia y ya se hizo avisos, cuñas comerciales e impera la orden del creativo bajo ese orgullo grande que nos gastamos? ¿Cómo se maneja eso? Pues mira, es complicado, la verdad es que no es fácil porque para el creativo muchas veces, pues, obviamente el creativo prioriza la idea y a veces pues tiene una muy buena idea, lo que pasa es que no es tan relevante para la marca, no es tan relevante para ese consumidor en particular. Entonces, no es fácil, pero yo creo que por eso es un tema de respeto y de liderazgo, es decir, por eso es tan importante tener una muy buena relación con el creativo y decirle, mira, habrá momentos en que te apoye para que hagamos algo probablemente más atrevido y lo vamos a hacer juntos, siempre y cuando eso atrevido sea relevante para la marca. ¿Cómo se maneja el cliente cuando quiere a su planner todo el tiempo ahí metido, y así sea un volante, un pendón, cosas pequeñas, pero no, que él quiere tener a su planner al lado? ¿Cómo hace un planner para desdoblarse? ¿Cómo le da prioridad a algunos proyectos? ¿Cómo funciona eso? Mira, la realidad es que la mayoría de las veces cuando un cliente quiere ver al planner todo el tiempo es porque hay un vacío en otros lados. Entonces yo creo que el punto tiene que ver sobre todo con que el planner pues le enseñe también al cliente pues que su trabajo se limita a un tema de estrategia, de entender al consumidor y demás, pero que no puede estar todo el día con todas las campañas. Entonces, ¿qué es lo que le está faltando al cliente en las otras áreas? Posiblemente de servicio al cliente, posiblemente creativo. ¿Por qué? Porque el cliente está necesitando que el planner esté ahí todo el tiempo. En este momento la academia te está mirando y quiere entender cómo didácticamente funciona un planner. Está en la agencia, el cliente le echa un timbrazo, levanta el teléfono, y ¿qué pasa ahí? Si podemos decirlo paso a paso, el trabajo del planner. Mira, lo primero que yo te diría es que no debería pasar que el cliente llame directamente al planner. Yo soy muy enemigo de esas relaciones que se crean directamente cliente-planner porque creo que hay unas formalidades en la agencia y normalmente los buenos planners, y posiblemente muchos planners que escuchen esto estarán de acuerdo, creo que los buenos planners somos los peores cuentas. Cuando a mí me pasa que me toca por alguna circunstancia, me pasa muy poco, pero por alguna circunstancia ir solo donde un cliente y el cliente me pide algo, se me olvida, nunca le hago seguimiento, o sea, soy pésimo administrando procesos. Entonces, lo primero es que a mí no me gustaría que un cliente me llame, trato de que eso no pase. Lo primero que tendría que pasar, como el primer paso, pues es que la persona de cuentas que está gerenciando el proceso te diga, tenemos que replantear la campaña, hay que hacer un replanteamiento, hay que hacer una nueva propuesta o tenemos este nuevo cliente. Entonces lo que tendría que hacer el planner pues es empezar como a mirar diversas áreas, ¿no? Lo primero sería entender al consumidor, quién es realmente ese consumidor, qué motivaciones tiene, ¿no? Toda esta parte que muchas veces está investigada y otras veces la tienes que investigar. Hoy el tema de las conversaciones en redes sociales son una fuente muy importante para el planner. Lo segundo que tendría que pasar es entender la marca. Lo tercero que tendría que pasar es entender la competencia, entender el mercado, ¿no? Entonces con ese panorama pues tú haces una propuesta que ya variaría mucho de acuerdo como con la dinámica que sea en esa ocasión, pero probablemente primero lo validarías con el cliente y luego pues con esa información o con ese brief o como quieras llamarlo, tú irías a donde los creativos, les ayudarías
arrancar el proceso, los acompañas en el proceso y luego les ayudas a validar si realmente llegamos a lo que la marca necesita. Y luego les ayudas a que el cliente entienda que ese es el camino creativo que necesita su marca.